Muy buenas, aquí tenemos un nuevo vídeo de las obras del circuito de Marrín, 4 de noviembre de 2025. Como veis, actividad moderada dentro del recinto de IFEMA. Había una feria, no sé exactamente cuál, pero bueno, como os digo, algo de trasiego de gente, no mucha. Nosotros vamos a comenzar nuestro paseo por las obras del circuito a ver cómo han evolucionado esta semana. Aquí en la zona de las curvas 1, 2 y 3, aquí las tenéis marcadas. Curva 1 a izquierda tras la recta principal, curva 2 a derecha. Ya veis que el terreno está mucho más aplanado. Ahora mismo no hay muchas máquinas trabajando aquí. Ya veis, os voy a marcar aquí también, como veis, la pequeña recta que hay y la curva número 3 también a derechas, que sale a la calle Ribera del Sena, y al fondo el carril de Pit Lane. Como os digo, esta zona mucho más aplanada tras los trabajos de la semana anterior, y aquí tenéis la misma zona pero justo desde el otro lado. Os voy a marcar aquí, veis, la curva 1 al fondo por donde se ven los pabellones y la curva 2 a derechas, y como podéis ver continúa por aquí a la derecha hasta toda esta zona de vallado, que es la curva 3 que sale a la calle Ribera del Sena, como veis, y además aquí está por donde iría el carril de Pit Lane, que siempre os he dicho que iba a ir entre el árbol y el edificio circular. Yo creo que tal y como van las obras va a circular por esa zona que os marco, que está un poco elevada, y no por donde estaba el camión. Aquí en la calle Ribera del Sena, esta es justo la zona que acabamos de ver por la parte exterior. Esta es la valla perimetral de IFEMA. Esta zona donde los setos están más secos, ahí que veis amarillentos, es justo por donde va a salir la curva número 3 a la calle Ribera del Sena. El edificio circular veis que está ahí también al fondo, que es más o menos por aquí por donde saldrá el carril de Pit Lane a esta calle Ribera del Sena, que es una gran recta que lleva hasta la curva número 4 en la glorieta de Edimburgo. Como veis, en esta zona, tras las obras para mover todo el alcantarillado, no hay mucho más, y llegando a la glorieta de Edimburgo, como os he dicho, sí que se ven avances en esta rotonda que es la curva 4. Ya veis que se está cimentando y demás. Vamos ahora a acercarnos para que podáis verlo con más detalle. Aquí, como veis, justo en la glorieta de Edimburgo, curva 4, ya veis que aparte de la zona central, que es por donde discurrirá el trazado del circuito, los laterales que estaban vaciados ya se están comenzando también a cimentar. Aquí veis desde esta mitad del lateral de la rotonda cimentado, y podéis ver aquí el bordillo justo por donde va el trazado, que tiene esos bloques que se ven aquí, unos bloques como con una especie de agujeros, que yo creo que estos bloques, que ahora me voy a acercar para que veáis estos, que yo creo que es donde se van a enganchar los pianos. Aquí se engancharán los pianos del circuito para delimitar el trazado, que continúa, como ya sabéis, por toda esta calle. Aún, ya sabéis, no tengo muy claro por qué lado va a ir, si por el lado izquierdo, que está recién asfaltado, o por el derecho, por el que todavía no se ha hecho nada. En la curva número 5, un poquito más arriba, justo antes del túnel que lleva hacia las Cárcavas, veis que aunque no hay trabajos una vez vaciada, sí que hay hoy unos operarios tomando medidas y delimitando el terreno. Yo creo que, como en el caso de la curva número 4, la rotonda de Edimburgo, marcar por dónde va a ir el trazado, que posteriormente se cimentará. Ahora lo que vamos a hacer es, desde la curva número 8, que es esta rotonda que gira
a derechas, donde luego se entra hacia Valdebebas. Vamos a ir de la curva 8 hacia atrás para que veáis cómo en la subida de las Cárcavas han avanzado las obras. Vamos a ir bajando por esta subida de las Cárcavas, ya sabéis, una subida, creo recordar, casi del 7%, si no es así ahora lo miraré, y como veis todo el alcantarillado se movió de la zona central de la mediana a este lateral izquierdo para hacer sitio al trazado, por donde va a tener que ir el trazado, que tiene que ir cimentado. Ya veis, toda esta zona ya cimentada, se ha echado el hormigón y se ha tapado toda la zanja que había. Me meto por aquí y al fondo está el túnel que acabamos de ver en la glorieta de la curva número 5. Aquí seguimos avanzando y ahí se puede ver como en la rotonda, que será la curva número 7, se está trabajando, hay varias máquinas trabajando. En lo que realmente yo creo que se está haciendo es eliminar la rotonda como tal para poder hacer la curva, porque tanto dentro del túnel como en la rotonda el trazado no va a ser recto, sino que va a hacer una pequeña S, que van a ser las curvas 6 y 7. La curva 6 dentro del túnel y la curva 7 nada más salir aquí donde están ahora mismo estas máquinas trabajando, es lo que será la curva número 7. Vamos a andar un poquito hacia el túnel para que veáis. Túnel que ahora vamos a cruzar aquí por el paso de peatones. Como veis, todo el alcantarillado se ha movido, pero ahora lo vais a ver, no se ha movido, digamos, en paralelo, sino que hace como una especie de diagonal, porque el trazado, como os digo, no va a ser recto por el túnel, sino que va a hacer una diagonal dentro del túnel, que será la que marque luego hacia la izquierda, hacia las Cárcavas, la curva número 7. Aquí veis cómo están levantando toda esta parte del terreno. Y ahora vais a ver aquí cómo todo el alcantarillado, veis, aquí que está ya cimentado, no sigue en paralelo, sino que ahí hace un poquito de diagonal para marcar la curva número 6 dentro del túnel. Y aquí salimos a la curva número 5, la de la rotonda, que acabamos de ver hace unos instantes. Aquí en la curva número 9, ya sabéis, una curva a izquierdas con bastante pendiente en descenso, aquí la tenéis marcada, aunque hay bastante movimiento de furgonetas, volquetes y demás. Realmente es un trabajo que yo creo que se está realizando, o sea, todos los camiones y maquinaria que pasan hacia la curva número 10. Pero bueno, aquí veis, por ejemplo, que sí que hay una pisonadora que parece que está allanando el terreno, dando pasadas hacia adelante y hacia atrás, pero como os digo, gran parte del trabajo es el que se está realizando en las curvas número 10 y 11, que aquí tenéis la salida de la curva 9. Nos movemos un poquito, aquí tenéis en primer plano la recta que lleva hacia la curva 10 y justo detrás la curva número 13, que veis que ya está con tierra que se ha echado encima, esa tierra de color más marrón, un marrón clarito, y al fondo tenéis la salida de la curva 12, veis, aquí lo tenéis, salida de la curva 12, toda esta gran recta que lleva hacia la curva 13, y en primer plano tenéis la recta que lleva de las curvas 9 a la curva 10. Mucho trasiego, en este punto lo que se está haciendo es mucho trabajo de hacer zanjas para hacer todas las instalaciones de alcantarillado y evacuación de aguas, y además también de electricidad y todo el tema de comunicaciones digitales y demás. Ya veis como tenéis aquí la curva 13 y la curva 14 y 15, las enlazadas de Valdebebas, por toda esta zona que ahora es un poco más complicado de ver porque, como os digo, hay mucho trabajo de movimiento de tierras. Aquí tenéis las curvas 10 y 11, donde hay mucho trabajo con este muro de contención que se construyó, y
el trazado de la curva 10 a derechas y curva 11 a izquierdas, que, como os digo, esta es una zona en la que hay mucho trabajo, una de las zonas en las que más se está trabajando en el circuito. Y aquí tenéis también un poquito a la izquierda, como en toda esta zona exterior del circuito, que no forma parte del trazado, se están haciendo obras. Y se están haciendo obras, como veis al fondo, con maquinarias, y en la parte exterior, en el perímetro del recinto del circuito, se está excavando todo lo que es todo el perímetro para lo que yo creo que va a ser la construcción de la valla perimetral, la valla que va a separar el circuito, como veis aquí, va a separar el circuito de lo que es la calle, la zona urbana. Veis que se está aquí excavando toda esta zona para hacer la zanja en la que se va a construir toda la valla perimetral. Aquí tenéis, por ejemplo, para que veáis cómo hay gente, vecinos que protestan por la cercanía del circuito, que ya veis, simplemente es cruzando la calle una distancia de 40-50 metros a la zona de la curva 10, 11 y 12. En esta curva 12, aquí tenéis, por ejemplo, la estructura que se ha hecho para que la salida de la curva 12 pase por encima, y ese túnel que va a permitir la comunicación a toda la parte del interior de la curva 12 para que pasen vehículos y espectadores a las gradas. Y aquí podéis ver también cómo la curva 12 se ha untado de betún. Está toda esta zona con el betún, ahí podéis ver un vehículo en la curva 12 para que os hagáis una idea del tamaño de lo que es la curva, ese vehículo blanco que hay en mitad de la curva 12. Y aquí en la parte exterior, como todas las zanjas de alcantarillado y demás que había se han tapado y está todo a nivel, donde se tendrán que construir las gradas, el graderío de la curva peraltada. Ya os digo, toda esta zona de la izquierda es por donde va a estar colocado el graderío de la curva número 12. Aquí tenemos otra panorámica de la curva 12 desde justo el otro lado, desde la zona del supermercado, que me acerqué ahí para que podáis ver el trazado de la curva 12 y un poquito aquí a la izquierda la salida de esta curva 12 hacia la gran recta que lleva hasta la curva número 13. En las enlazadas, el final de las enlazadas, aquí esta curva número 15 que tengo justo debajo, ya veis también como todas las zanjas que se estaban construyendo por el interior y el exterior del trazado, donde están las bocas de las alcantarillas, también están siendo tapadas. Aquí tenéis, además, en mitad de la curva 16, bueno, al comienzo de la curva 16 más bien, podéis ver cómo están estas máquinas también tapando las zanjas, y cómo también en esta zona hay bastante trabajo de excavadoras, apisonadoras y demás. Aquí podéis ver una panorámica de la zona. Esta zona que, como os digo, se está procediendo a tapar todas las zanjas que se construyeron a ambos lados del trazado del circuito. Aquí en el otro lado de la curva 16, las máquinas que os he comentado antes, que están tapando la zanja que atravesaba el trazado del circuito, y aquí podéis ver cómo se están tapando esas zanjas que se construyeron con todo el alcantarillado, y también se han tapado ya esos viales que vienen desde el fondo de la zona de los pabellones de IFEMA, los nuevos pabellones de IFEMA que llegan hasta el circuito. Tenéis también la salida a la curva 17 y, como os digo,
todas las zanjas que se están tomando. Tiene la curva 17 que gira a derechas. Aquí tenéis la curva 17 a derechas, tras las enlazadas, que se ve que empieza a estar delimitado por donde va a discurrir esta curva 17 si nos fijamos en las tapas de las alcantarillas, que obviamente van a quedar por la parte exterior del trazado que entra aquí. Bueno, aquí veis cómo se ha acumulado agua de las últimas lluvias justo a la entrada del túnel, y como os digo, las alcantarillas que marcan, delimitan bastante bien por dónde va a ir el trazado de esta curva número 17, ¿veis? Porque como os digo, las alcantarillas tienen que quedar por el exterior del trazado. Ahora nos vamos a ir a la curva 18, al otro lado del túnel, pero bueno, aquí me acerqué también al paso elevado que hay en la carretera M11, a la salida de la carretera M11, para que podáis ver una panorámica más amplia de toda esta zona de las enlazadas y ver cómo van avanzando las obras por donde va a discurrir el trazado del circuito, que aquí os lo marco, ya veis, desde la curva 13 que hemos visto que llega desde la Peraltada, todas las curvas que forman las enlazadas de Valdebebas. Este es el final de la curva 17, ya sabéis, justo debajo de donde hemos grabado antes. Este es el túnel que pasa por debajo del M11, de la carretera M11, y que lleva hasta la curva 18 al final. Aquí podéis ver estas bocas de estas puertas del túnel, que obviamente tendrán que estar abiertas para que pase el trazado del circuito, y ya veis que este túnel lleva un túnel que habrá que obviamente levantar y reasfaltar, que lleva hasta la curva 18 que gira a izquierdas, que ahora vamos a ver. Por aquí hay mucho trasiego de camiones. Aquí veis un volquete cargado de material que va hacia la zona de Valdebebas, aquí lo podéis ver, y como os digo, el trazado gira aquí a la izquierda, la salida del túnel, y ahora vamos a ver toda la zona de las curvas 18 y 19 desde una zona que está un poquito más arriba, justo ahí por donde estoy señalando. Desde esa zona, justo aquí, vamos a ver cómo va el trazado de las curvas 18 y 19. Esto que tenéis aquí es la curva 18 en primer término, y al fondo la curva 19 que gira a derechas. Ya sabéis que el trazado, una vez alisado, aplanado y demás, lo que se está haciendo en estas fases de la construcción es hacer todas las zanjas por las que van las canalizaciones por un lado del alcantarillado, y también las canalizaciones de luz y telecomunicaciones. Aquí veis cómo esta zanja por donde van canalizaciones de luz y telecomunicaciones, como digo, ya se está hormigonando para ser tapada más tarde. ¿Veis? Ahí están los tubos y cómo están ya hormigonadas. Al fondo tenéis el túnel de la salida de la curva 18, y aquí tenéis como la recta de la curva 18 avanza hacia la curva 19, que es justo esta. Ya sabéis que este pequeño trozo de la curva 19 aún no se ha levantado para permitir el paso de momento de vehículos y no obstaculizar la actividad de IFEMA, pero como os digo, este trocito de curva 19, en el que también se está trabajando, ya veis la salida de la curva 19, aquí como os muestro tenéis, lo voy a acercar aquí mejor a esta zona en la que no hay valla para mostraros todo. Veis aquí todos los trabajos de canalizaciones y demás
que se están realizando, y tenéis al fondo el túnel, la salida del túnel de la curva 18. Voy a colocar aquí la pequeña recta que viene y la curva 19 que gira a derechas. Aquí os lo voy a marcar, ¿veis? Curva 18, pequeña recta, y curva 19 que gira a derecha donde me encuentro. Y como veis, gira aquí a derecha y continúa por esa zona que está siendo levantada. Aquí estamos desde el otro lado, la salida de la curva 19, como veis, con toda esta zona que antes era un pequeño jardín que ya ha sido levantada, con cuidado para mantener, como veis, las canalizaciones de luz y telecomunicaciones, pero está siendo levantada. Esta que es la recta que lleva desde la curva 19 a la curva 20 al fondo. Ya veis cómo toda esta zona ya está vaciada a la espera de volver a cimentar. Y un poquito más adelante, llegando a la curva 20 que, como veis, está en el pabellón 14, toda esta zona de palmeras que ya se están empezando a mover. Como veis, aquí ya están siendo movidas parte de los árboles que había aquí. Esto, por ejemplo, aún no, pero bueno, aquí veis la recta que llega desde la curva 19 que está al fondo hasta la curva 20 en el pabellón 14. Vamos a avanzar un poquito más para ver en esta curva 20 qué trabajos se están realizando. Aquí la curva 20, ya veis, esta curva 20 que gira aquí a izquierdas en esta esquina de los pabellones de IFEMA, que tiene toda la pinta con estos graderíos y estas terrazas que hay aquí de que puede ser una zona para espectadores bastante chula. Ya veis, la curva 20 se viene desde el fondo, curva 19, esta furgoneta está trazando justo el recorrido que tendrá la curva 20, como veis, que seguirá por aquí hacia el fondo, que es la curva 21 que gira a derecha, y aquí en la curva 20 han comenzado ya los trabajos para levantar esta loseta de hormigón y dar la anchura suficiente al futuro trazado del circuito. Aquí se levanta la loseta de hormigón, como ya hemos comentado alguna vez. Se ponen los cimientos y se deja sin asfaltar para luego más adelante levantar todo el asfalto y echar el asfalto, digamos, homologado que exige la FIA para el trazado del circuito. Y veis también, esta otra loseta también se está levantando, esta parte de aquí, ya veis, y un poquito más adelante, al fondo, está la curva 21, donde ya aquí tenéis semanas anteriores ya hemos visto que se había levantado parte de la loseta. Aquí la tenéis, esta parte de la derecha de la loseta de hormigón no se ha levantado, pero la parte de la izquierda sí que está levantada y está vaciada. Vamos a acercarnos a la curva 21, como os digo, gira aquí a derecha. Aquí podéis ver curva 20 al fondo, desde donde hemos venido. Y aquí tenéis curva 21 a derecha y otra pequeña recta que lleva al final a la curva 22. Aquí en esta recta no ha habido grandes trabajos de momento. Se levantaron las losetas, se volvieron a hormigonar, que es justo, por ejemplo, por donde estoy andando yo ahora. Toda esta loseta de hormigón se levantó, se hormigonó y se ha dejado sin asfaltar para poner el hormigón. Os he indicado la curva 22, justo la curva a la derecha. Aquí veis que la semana pasada se estuvo
delimitando toda esta zona por parte de varios operarios. Y como os digo, toda esta recta lleva aquí, bueno, aquí como veis está marcada la zona de la loseta, toda esta zona exterior que hay que levantar para la curva 22. Vamos a pasar aquí entre las furgonetas y tras girar a la derecha se llega a la recta principal. Recta principal, aquí la tenéis. Que lleva hasta la línea de meta. Esta recta principal, además, justo aquí empezará, aparte de los boxes, que están un poquito, para entrar a los boxes se tiene que hacer el carril de pit lane, que va a estar justo en esta zona, según está marcado en el trazado del recorrido. La entrada del pit lane irá por aquí y en paralelo irán a la derecha los boxes de los equipos. Vamos a andar un poquito más, acercándonos hasta la línea de meta. Aquí tenéis al lado del pabellón central de IFEMA, donde estará la meta, las última zona de obras que vamos a ver hoy. Ya veis que están aquí igual, levantando la loseta, recolocando todas las instalaciones para posteriormente cimentar. Así que con esto yo creo que vamos a ir terminando la visita esta semana. Aquí podéis ver cómo se están haciendo aquí estos trabajos. La recta principal que llega hasta el pabellón principal, aquí donde estará la meta. Y con esto vamos a ir terminando. Si os gustan los vídeos, suscribiros al canal, dadle a la campanita para estar al día de todas las novedades. Así que nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Un saludo.